Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir, la podéis adquirir en la Casa del Libro, en Amazon o en la página web de Autores Indie o en el Corte Inglés. Entonces, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como por ejemplo En la corte de Alejandro VI, El noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. También he dedicado un ciclo a la Biblia y la Palabra de Dios y una sección de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa Andalucía en Barcelona el 28 de febrero, en relación al Día de Andalucía, y una exposición de carteles taurinos en las cuales también estuvo presente torero llamado El Inclusero, y José Donaire actuó como mediador. También hago novelas espontáneas, esto es, narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, os voy a hablar de varios temas. Últimamente, pues he pensado que es mejor ir variando un poquito la sección dedicada a la Biblia, en el sentido de ir incorporando varios temas, porque, como sabemos todos, la Biblia y sobre todo el creyente en la palabra de Dios, la Biblia es un conjunto de libros, 66 libros, en los cuales Dios nos muestra cuál es su palabra, cuál es su intención y qué es lo que debemos hacer los cristianos si realmente queremos estar luego en el reino de los cielos. Entonces, hablemos de la alegría de vivir, la alegría de servir a Dios, que esto sería un poco el introito, y después también ese clima de violencia que se está extendiendo por todo el mundo como si el mal empezara a crecer. Es verdad que estos temas muchas veces los vamos a ir repitiendo porque es el signo de las cosas. El pecado es el origen de todo este mal que vemos en el mundo, de todas estas guerras, de todas estas injusticias, de todo este dolor por el egoísmo humano y por la maldad humana. No lo queramos buscar en otros, digamos, aspectos, ni con filosofías, ni con digamos, medidas del hombre, porque el hombre no puede nada sin la ayuda de Dios. Incluso los cristianos, los que tenemos a Cristo, los que nos hemos rendido y estamos salvos a la palabra de Dios por Jesucristo, nada podríamos hacer, no podríamos cumplir la palabra de Dios si no es con la ayuda de Cristo, si no es con la ayuda de Dios, si no es con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, ved hasta qué punto estamos de alguna manera inclinados al mal, que no sometidos cuando ya somos salvos, y cómo Cristo tuvo que bajar a la tierra, pues dice Emmanuel, el Señor entre nosotros, que quiere decir Emmanuel, para salvarnos de esa tendencia pecaminosa, de esa esclavitud que tenemos al pecado y que lo tenemos todos. Pues se dice muchas veces en la Biblia que no hay nadie bueno, solamente Dios. Por lo tanto, partiendo de este hecho, veremos cómo lo demás se nos va a quedar explicado. Entonces, ¿hay violencia? Sí. ¿Está aumentando el mal? Sí. Y lo estamos viendo en todas las circunstancias de nuestra vida. Estamos en un mundo que está revuelto y en un mundo que tiene amenazas que ya lo había explicado. Pero que es evidente que aunque estemos en Europa, aunque estemos viviendo en el mundo occidental, aunque estemos fuera de guerras, fuera de revueltas y, digamos, en una cierta paz, no tenemos una seguridad. Aunque, y esto cuesta mucho de entender, aunque una persona sea cristiana, aunque una persona sea salva, no quiere decirse que Dios le va a salvar siempre. Esto ya lo había explicado. Lo que le va a salvar es de la ira de Dios. Lo que le va a salvar es esa tendencia, digamos, pecaminosa, porque le va a dotar de unas medidas, que es el Espíritu Santo, y que, obedeciendo a Dios, nos vamos a salvar de muchos peligros espirituales, no físicos.
El mundo está lleno de peligros, el mundo está lleno de problemas y la única manera de poder librarse en cierta medida, en mucha medida, es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Porque he dicho también que de nada sirve leer la palabra, predicar la palabra si luego no cumplimos. A Dios no le interesa tanto el que digamos que somos cristianos con la boca si resulta que luego no cumplimos. Lo que hacían los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Decir yo soy creyente, yo soy un buen judío, yo cumplo la Torá, y luego resulta que era todo lo contrario. Por eso Cristo atacó a los fariseos, les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, vosotros sois sepulcros blanqueados porque estáis muy bonitos por fuera, pero por dentro sois un nido de gusanos. Y esto es lo que no debemos hacer los cristianos. Si en algo nos debemos distinguir de los que no son cristianos o no son creyentes, es precisamente de esto, de no hacer lo que el mundo hace. El mundo va por un lado, nosotros por el otro, como los salmones, contracorriente. Entonces, en un mundo que lo vemos en la política, porque la política, o sea, nuestros políticos son el reflejo de una sociedad podrida, una sociedad que no piensa más que en el libertinaje, que no piensa más que en saltarse las leyes de Dios, en vivir como cada uno le parezca, y esto es muy atractivo. Desde el punto de vista humano, que esto es lo que va a hacer el anticristo. Al entrar en el mundo, digamos que manifestarse, va a ser un líder que le va a seguir mucha gente. Incluso habrá cristianos que le seguirán. ¿Por qué? Porque va a decir que todo el mundo puede adorar a quien le dé la gana, incluso a uno mismo. Entonces, ¿cómo no le va a gustar a uno hacer lo que le dé la gana? Desde el punto de vista humano, esto nos gusta a todos. No queremos reglas, no queremos normas, queremos la rebeldía y hacer lo que nos dé la gana y lo que nos da la gana. Entonces, para esto, Dios impuso unas normas a la comunidad, no particularmente uno individualmente. Yo como ciudadana o ciudadano, yo no puedo vengarme de otro aunque me haya hecho el mal, yo no puedo hacer lo que me dé la gana, porque hay unos límites y hay unas normas para que todos podamos vivir. Tiene que haber una paz, tiene que haber una convivencia. Si estoy en una comunidad, tendré que respetar las normas de esa comunidad, aunque no me guste. Y habrá vecinos que me caerán bien o mal, pero esto, un cristiano tiene que pensar que todos somos criaturas de Dios, no hijos de Dios, y que nos tenemos que llevar bien con todo el mundo. Hasta por egoísmo hay que llevarse bien con la gente. Y los políticos lo mismo. Y es más, Dios nos obliga a que cumplamos las normas más que otras personas. Si nos sale un gobierno que no nos gusta, nosotros no podemos atentar contra ese gobierno, rebelarnos contra ese gobierno, porque eso Dios no lo quiere. Y los pacíficos serán llamados hijos de Dios. Y de los pacíficos es el reino de los cielos. No nos podemos ir contra esas normas establecidas, porque Dios quiere que cumplamos las normas por nuestra propia seguridad. Hay semáforos en la calle para que los coches no maten a la gente y para que las personas no sean un riesgo para los propios conductores, porque si yo me voy a la carretera, a lo mejor por no atropellarme, tienen un accidente. Entonces, ha de haber unas normas. Pero he dicho también que cuando estas normas van en contra de la palabra de Dios, ahí es cuando nosotros no debemos cumplirlas. Nos debemos a Dios antes que al ser humano. Y ahí sí tenemos la excusa o el pretexto para no tener que cumplir las normas, aquellas que van en contra. Pero en todo lo demás tenemos que cumplir. Ahora tenemos un gobierno que ha salido ayer en España y tenemos que cumplir las normas. Nos gusten o no nos gusten. Estamos obligados. Otra cosa es que nos obliguen individualmente como ciudadanos a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios, y aquí sí que nos tenemos que rebelar. ¿Qué hizo Daniel? Cuando se dictó el edicto por Darío de que no se podía durante unos días adorar a otro Dios que no fuera Darío o la persona de Darío, él inmediatamente se fue a adorar a Dios. No se puso a discutir las normas, ni le dijo al rey, o a Darío le dijo, yo, ¿sabes lo que te digo? Que yo paso de ti, yo no. No, se fue a hacer lo que Dios le había dicho que tenía que hacer.
Y esto es lo que debemos hacer cuando los 3 amigos de Daniel les dicen que tienen que adorar la estatua de Nabucodonosor, o que hizo Nabucodonosor, dijeron no. ¿Por qué? Porque nos debemos a Dios. Y ahí es cuando debemos mirar el ejemplo de estos hombres de Dios. Grandes hombres que fueron salvados por Dios por la fe que tuvieron, como Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Daniel no sabía lo que iba a ocurrir. En un tanto por ciento yo creo que sí, que sabía que Dios le podía salvar, pero él no lo sabía, el resultado lo sabía Dios, y Dios le salva por la fe. El rey Ezequías, que habla muchas veces de él, también hizo lo mismo, se postró, oró al Señor y fue salvada la ciudad de Jerusalén por la fe del rey Ezequías. Cuando le atacó el rey Sennacherib, el rey de los asirios, y rodeó la ciudad. Y un querubín de Dios mató a 185.000 asirios. Entonces, la perspectiva que nos da Dios, y con esto termino ya, es una perspectiva distinta a la que tiene el mundo. Guerra de Ucrania, ahora la lucha que hay Israel contra con los gazatíes, con lo de Gaza, con lo tal. Dios nos da una impresión diferente a la impresión que tiene el mundo. El mundo no ve más que los resultados, nosotros vemos el origen de todo esto. Todo esto es el mal, todo esto es el demonio, que quiere atentar contra los que creen en la palabra de Dios. Entonces mueve como fichas, como títeres, a unos contra otros, para que haya una convulsión y haya una guerra. Hay personas, lo he dicho muchas veces, ya desde el punto de vista humano, no ya cristiano, que manipulan las ideas de los demás. Y esto es lo que no se debe permitir nunca. Uno tiene derecho a tener sus ideas, faltaría más, a expresarse como quiera, y esto no es ningún pecado, pero los hechos es el problema. Y las manipulaciones es el problema. Me aprovecho de esta circunstancia para mi medro personal. Y ahí ya no estamos cumpliendo. No estamos cumpliendo ni con la palabra de Dios, ni tampoco cumpliendo con lo que sería el servir a otras personas y el ser correcto. Me refiero a los políticos. Los políticos están para servir al pueblo, no para servir a sus propios intereses. Y esto lo vemos en todo. Pero que esto es el reflejo de la sociedad. Cuidado cuando se dice, es que este miente, es que este cambia de opinión, es que nosotros los cristianos no estamos para juzgar a otros. Tenemos la libertad, lo he dicho muchas veces, de poder votar o votar, bueno, cada uno en su conciencia. Ahora, respetar las leyes, respetar los gobiernos que hay, pero no juzgar a las personas. Esto está muy feo. ¿Por qué? Porque no estamos aquí para juzgar a nadie. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos que juzgar y hacer con el dedo, señalar a este, señalar. Esto no lo quiere Dios. Y luego tampoco estamos para ir contra el mal. Resistir el mal, no acabar con el mal. Esto tendrá que ser Dios el que acabe, pero no nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros podemos, como cristianos, ese poder que nos da Dios, de explicar la palabra de Dios, de alguna manera ir contribuyendo a que las personas se salven, a que las personas se acerquen a Dios. Pero ni somos nadie para imponer las normas a otros, ni tenemos por qué juzgar a otros, ni tenemos que perseguir a otros, ni odiar a otros. Esto es el colmo. Nosotros no somos nadie para actuar con violencia. Eso no lo quiere Dios. Por eso cuando se ven estos comportamientos, de donde sea, violentos, porque no me gusta esto que se ha establecido ahora, o porque no me gusta este, o porque no me gusta lo otro, o porque yo quiero hacer lo que me da la gana, ahí estamos perdiendo los papeles completamente. Un hijo, una hija de Dios no se comporta de esta manera. No puede actuar de esta manera. Por lo tanto, tenemos que estar siempre sometidos a la palabra de Dios, no sometidos, en este sentido, al mundo que no más va que a su interés, a la violencia, a imponer, no. Esto es un poco lo que yo quería decir. Entonces, cuando el cristiano actúa conforme a las normas de Dios, tiene una paz que no es la paz del mundo, una paz que sobreviene
milagrosamente, y la paz de Dios que sobrepone a todo entendimiento venga a mí por Cristo Jesús, y luego ve las cosas de una manera muy diferente a como el mundo lo está viendo y lo está juzgando, desde un prisma completamente equivocado. Nadie sabe lo que es la justicia, nadie sabe lo que es la verdad, no se acaban las injusticias y las diferencias sociales porque impongamos un régimen político u otro. Esto es mentira. Solamente Cristo puede acabar con esto. Y mientras tanto, cumplir con la palabra de Dios, obedecer a Dios y tratar de acercarse en todo momento a lo que Cristo quiere de nosotros. Y esto es un poquito lo que yo quería decir de este mundo injusto, violento, que parece que cada vez es más malo, pero que tengamos la seguridad de que el Señor va a venir pronto, de que cumpliendo la palabra de Dios vamos a tener mucho gozo, mucha paz, y además podemos ayudar a otros a conseguir también esta tranquilidad y tendremos una alegría de vivir. Y gracias por haberme escuchado.